Capítulo 1. El encuentro de los amantes. En la vibrante ciudad de Verona, donde las callejuelas estrechas y los mercados bulliciosos componían un cuadro lleno de vida y movimiento, dos familias, los Montesco y los Capuleto, estaban enfrascadas en una amarga enemistad que parecía interminable. Esta rivalidad, cuyas raíces se habían perdido en el tiempo, teñía de odio y desconfianza cada rincón de la ciudad. Los pleitos y disputas entre los miembros de ambas familias eran un espectáculo común, y la paz parecía un sueño lejano. En medio de este conflicto, Romeo Montesco, un joven melancólico y soñador, pasaba sus días en un estado de tristeza constante. A pesar de ser un Montesco, no compartía el odio de su familia hacia los Capuleto. En su corazón, un amor no correspondido hacia Rosalina, una mujer hermosa pero distante, lo consumía. Romeo se paseaba por los jardines y los bosques cercanos, buscando consuelo en la naturaleza y en la poesía, pero nada podía aliviar su dolor. Una noche, sus amigos, Benvolio y Mercucio, decidieron que ya era suficiente de su tristeza. Mercucio, siempre lleno de vida y dispuesto a cualquier travesura, propuso una idea audaz: colarse en una fiesta de los Capuleto. Benvolio, aunque más cauteloso, estuvo de acuerdo, creyendo que una distracción podría levantar el ánimo de Romeo. Con máscaras y disfraces para ocultar su identidad, se dirigieron a la grandiosa mansión de los Capuleto. La fiesta de los Capuleto era un evento espléndido. Las luces brillaban intensamente, reflejadas en los ricos tejidos y las joyas de los invitados. La música llenaba el aire, y las risas y las conversaciones animadas creaban una atmósfera mágica. Entre los invitados, la joven Julieta Capuleto destacaba por su belleza y gracia. A sus apenas 14 años, era la joya de su familia, protegida y adorada, aunque aún inocente en asuntos del corazón. Romeo, al entrar en la fiesta, se sintió inmediatamente fuera de lugar, pero también cautivado por la magnificencia del evento. Mientras se movía entre la multitud, su mirada se encontró de repente con la de Julieta. Fue un momento de revelación, como si el destino mismo hubiera intervenido. Ambos se miraron y el mundo pareció detenerse. En ese instante, se enamoraron profundamente, sin siquiera conocer sus nombres ni sus identidades. Julieta, sintiendo una conexión inexplicable y poderosa, se preguntaba quién era aquel joven que la había dejado sin aliento. Romeo, olvidando por completo a Rosalina, solo tenía ojos para Julieta. La música y las voces a su alrededor se desvanecieron, y todo lo que existía era la mirada de la otra persona. Con el corazón latiendo con fuerza, Romeo se armó de valor y se acercó a Julieta. Sus manos se tocaron, y en ese simple gesto, sintieron una corriente de electricidad que confirmaba lo que sus corazones ya sabían. Comenzaron a hablar, y sus palabras eran como una danza, una mezcla de timidez y deseo. Romeo, sin revelar su nombre, expresó su admiración por Julieta con una poesía que brotaba de lo más profundo de su ser. Julieta, fascinada por la elocuencia y la sinceridad de Romeo, correspondió sus sentimientos. Era como si se conocieran desde siempre, como si sus almas estuvieran destinadas a encontrarse. Sin embargo, la realidad de su situación no tardó en imponerse. Cuando la nodriza de Julieta la llamó, Romeo se enteró de su identidad, al mismo tiempo. Julieta descubrió que Romeo era un Montesco, su enemigo mortal. A pesar de este terrible descubrimiento, el amor entre Romeo y Julieta era tan fuerte que decidieron no dejar que la enemistad entre sus familias los separara. Se despidieron con la promesa de encontrarse de nuevo, sabiendo que el camino que tenían por delante estaría lleno de peligros y desafíos.
En ese momento, nacía una pasión que desafiaría a sus familias, a la sociedad y al destino mismo. Así comenzó la historia de Romeo y Julieta. Un encuentro fortuito en una noche de fiesta que cambiaría para siempre sus vidas y las de quienes los rodeaban. Un amor verdadero y profundo nacido en medio del odio y la rivalidad, destinado a convertirse en una de las historias más trágicas y hermosas jamás contadas. Capítulo 2. El amor secreto. Después de la fiesta, Romeo no pudo resistir la tentación de ver a Julieta de nuevo. La intensidad de sus sentimientos lo impulsaba, y la idea de estar lejos de ella le resultaba insoportable. Aunque sabía que era peligroso, esa misma noche, después de despedirse de sus amigos, tomó una decisión audaz y se dirigió a la mansión de los Capuleto. La luna iluminaba el jardín de los Capuleto, creando sombras y reflejos que hacían el entorno aún más mágico y misterioso. Romeo, con el corazón latiendo con fuerza, trepó el alto muro que rodeaba la propiedad, impulsado por el deseo de ver a Julieta. Al llegar al otro lado, se encontró en un hermoso jardín lleno de flores fragantes y árboles frondosos. Avanzó con cautela, tratando de no hacer ruido, y pronto divisó una figura en el balcón. Era Julieta. Julieta, también enamorada, estaba en su balcón, mirando al cielo nocturno. Sus pensamientos estaban llenos de Romeo, y comenzó a hablar en voz baja al aire, expresando sus sentimientos. Hablaba del amor que sentía por él, de la barrera que representaban sus apellidos y de su deseo de que él renunciara a su nombre para poder estar juntos sin impedimentos. Sin saber que Romeo la escuchaba, sus palabras eran sinceras y llenas de anhelo. Romeo, oculto entre las sombras del jardín, escuchaba cada palabra con el corazón lleno de alegría y emoción. Finalmente, incapaz de contenerse, salió de su escondite y se reveló a Julieta. Ella, sorprendida pero feliz, lo miró con los ojos llenos de amor y asombro. En ese momento, todas las barreras que los separaban parecieron desvanecerse. Ambos se miraron intensamente, y Romeo comenzó a hablar, respondiendo a las dudas y temores que Julieta había expresado. Le aseguró que su amor por ella era verdadero y eterno, que nada en el mundo, ni siquiera sus nombres, podría separarlos. Julieta, sintiendo lo mismo, confesó su amor por él. La conversación fue una mezcla de promesas y sueños compartidos, una danza de palabras y sentimientos que los acercaba cada vez más. El tiempo pareció detenerse mientras hablaban, y pronto se dieron cuenta de que no podían seguir viviendo separados. Decidieron casarse en secreto al día siguiente, con la esperanza de que su amor podría superar la rivalidad entre sus familias. Sabían que necesitaban la ayuda de alguien de confianza, y Romeo pensó inmediatamente en el fraile Lorenzo, un hombre sabio y compasivo que siempre había sido un amigo para él. Romeo prometió a Julieta que hablaría con el fraile Lorenzo a primera hora de la mañana. Con un último beso y promesas de amor eterno, Romeo se despidió de Julieta y se escabulló del jardín, lleno de esperanza y determinación. Julieta, aunque preocupada por el futuro, se sintió más segura sabiendo que Romeo estaba dispuesto a todo por estar con ella. Al amanecer, Romeo se dirigió al convento donde vivía el fraile Lorenzo. El fraile, un hombre de gran sabiduría y bondad, se sorprendió al ver a Romeo tan temprano. Al escuchar la historia de amor de Romeo y Julieta, y comprender la profundidad de sus sentimientos, el fraile Lorenzo decidió ayudarlos. Creía que esta unión podría ser la clave para poner fin a la enemistad entre los Montesco y los Capuleto, una enemistad que había causado tanto sufrimiento en Verona. El fraile Lorenzo accedió a casar a los jóvenes amantes en secreto y comenzó a hacer los preparativos necesarios. Romeo, agradecido,
regresó a la ciudad para encontrarse con Julieta y comunicarle las buenas noticias. Se encontraron en un lugar apartado, lejos de las miradas curiosas, y planearon cada detalle con cuidado. El día de la boda, la emoción y la ansiedad eran palpables. Romeo y Julieta se encontraron en la celda del fraile Lorenzo, donde intercambiaron votos y promesas de amor eterno. El fraile, conmovido por la sinceridad de los jóvenes, los declaró marido y mujer, con la esperanza de que su amor pudiera traer paz a Verona. Después de la ceremonia, Romeo y Julieta se separaron, con la promesa de encontrarse de nuevo en secreto esa noche. Aunque el futuro era incierto y lleno de desafíos, ambos se sentían más fuertes y seguros al saber que estaban unidos por un lazo sagrado. La boda secreta marcó el comienzo de una serie de eventos que cambiarían sus vidas para siempre. Su amor, nacido en medio del odio y la rivalidad, sería puesto a prueba una y otra vez. Pero en ese momento, todo lo que importaba era que estaban juntos, unidos por un amor que desafiaba todas las barreras y convenciones. Así, Romeo y Julieta comenzaron su vida juntos, enfrentando el mundo con la fuerza de su amor, dispuestos a desafiar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. La historia de su amor secreto se convertiría en una leyenda, recordada por generaciones como un ejemplo de pasión, sacrificio y la eterna lucha por el amor verdadero. Capítulo 3. La boda secreta. El amanecer del día de la boda secreta llegó con una mezcla de ansiedad y esperanza. Romeo y Julieta, separados por la noche, se despertaron con el corazón lleno de amor y expectación. Sabían que el camino que habían elegido no sería fácil, pero estaban decididos a seguir adelante, confiando en la fuerza de su amor y en la sabiduría del fraile Lorenzo. Romeo, después de una noche de sueños inquietos, se levantó temprano y se dirigió al convento donde vivía el fraile Lorenzo. Este lugar, lleno de paz y serenidad, era un refugio en medio del caos y la violencia de Verona. El fraile, un hombre sabio y compasivo, esperaba a Romeo con una mezcla de preocupación y esperanza. Sabía que el matrimonio de los jóvenes podría ser la clave para poner fin a la larga enemistad entre los Montesco y los Capuleto, pero también comprendía los riesgos que implicaba. Romeo llegó al convento con el corazón latiendo con fuerza. Al ver al fraile, se sintió un poco más tranquilo. El fraile Lorenzo lo recibió con una sonrisa cálida y lo llevó a su celda, un pequeño cuarto adornado con sencillez y austeridad. Pronto, Julieta llegó acompañada de su nodriza, quien, a pesar de sus preocupaciones, había decidido apoyar a su joven señora en esta empresa arriesgada. La celda del fraile, con sus paredes de piedra y su atmósfera tranquila, fue el escenario de la ceremonia. Aunque el lugar era humilde, el amor que llenaba el espacio lo hacía sagrado. El fraile Lorenzo comenzó la ceremonia con palabras de sabiduría y esperanza, invocando la bendición divina sobre la pareja y pidiendo que su unión trajera paz a Verona. Romeo y Julieta, de pie frente al fraile, se miraron a los ojos, sintiendo una mezcla de alegría y solemnidad. Con voz firme y clara, Romeo pronunció sus votos, prometiendo amar y cuidar a Julieta para siempre. Julieta, con lágrimas de felicidad en los ojos, hizo lo mismo, jurando fidelidad y amor eterno a Romeo. Con cada palabra, sus corazones se unían más y más, creando un lazo que ni siquiera la muerte podría romper. El fraile Lorenzo, al ver la sinceridad y la profundidad de su amor, los declaró marido y mujer. Los jóvenes amantes se besaron, sellando su unión con un gesto lleno de ternura y pasión. Aunque sabían que sus vidas no serían fáciles, en ese momento, todo lo que importaba era que estaban juntos. Después de la ceremonia, Romeo y Julieta se separaron,
conscientes de que debían mantener su matrimonio en secreto por el momento. Decidieron reunirse más tarde esa noche para consumar su matrimonio, pero por ahora, cada uno regresó a su hogar, llevando consigo la felicidad y la esperanza que su amor les había dado. Mientras tanto, la ciudad de Verona seguía ajena a su unión. La tensión entre los Montesco y los Capuleto continuaba creciendo, alimentada por años de odio y resentimiento. Las calles estaban llenas de rumores y susurros sobre las constantes disputas entre las dos familias, y la paz parecía un sueño lejano. Romeo, de regreso a su casa, se enfrentó a la realidad de su situación. Aunque su amor por Julieta le daba fuerza, sabía que tendría que ser cauteloso. Cada movimiento, cada palabra, debía ser calculado para evitar despertar sospechas. Pero su corazón estaba lleno de determinación, y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para proteger a Julieta y su amor. Julieta, por su parte, regresó a su hogar con una mezcla de felicidad y preocupación. Su madre y su padre, ajenos a su matrimonio secreto, seguían planeando su futuro, sin saber que ella ya había entregado su corazón y su vida a Romeo. Julieta, aunque joven, demostró una gran valentía y madurez. Sabía que tendría que enfrentarse a muchos desafíos, pero estaba dispuesta a luchar por su amor. Esa noche, cuando las estrellas comenzaron a brillar en el cielo de Verona, Romeo y Julieta se encontraron de nuevo en el jardín de los Capuleto. En medio de las sombras y el silencio, se abrazaron con fuerza, sintiendo que nada en el mundo podría separarlos. Susurraron palabras de amor y esperanza, prometiendo estar juntos para siempre, sin importar las dificultades que enfrentaran. En ese momento, consumaron su matrimonio, uniendo sus cuerpos y almas en un acto de amor y compromiso. Bajo el cielo estrellado, juraron que nada los separaría, que su amor sería más fuerte que el odio que rodeaba sus vidas. Mientras la ciudad dormía, Romeo y Julieta vivieron su primera noche como marido y mujer, llenos de esperanza y sueños para el futuro. Sabían que su camino no sería fácil, pero en ese momento, todo lo que importaba era que estaban juntos. Su amor, nacido en medio del odio y la rivalidad, era una llama que ninguna fuerza podría apagar. Así, en la quietud de la noche, Romeo y Julieta comenzaron su vida juntos, enfrentando el mundo con la fuerza de su amor, dispuestos a desafiar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. La historia de su boda secreta, un acto de valentía y pasión, sería recordada como el comienzo de una leyenda que trascendería el tiempo, un ejemplo eterno de amor verdadero y sacrificio. Capítulo 4. La tragedia comienza. El sol brillaba intensamente sobre la bulliciosa plaza de Verona, donde comerciantes, ciudadanos y nobles se mezclaban en un escenario de actividad constante. Sin embargo, en ese día en particular, la atmósfera estaba cargada de tensión. Las disputas entre los Montesco y los Capuleto, aunque habituales, habían alcanzado un punto de ebullición, y cualquier pequeño incidente podría desencadenar una confrontación violenta. Mercucio, el amigo leal y audaz de Romeo, paseaba por la plaza con su habitual actitud despreocupada. Su humor y su ingenio eran conocidos en toda Verona, y él disfrutaba provocando a sus enemigos, especialmente a los Capuleto. Sin embargo, aquel día, el destino tenía planes diferentes. En la misma plaza, Teobaldo, el primo de Julieta, estaba buscando a Romeo, decidido a ajustar cuentas por la afrenta de haber asistido a la fiesta de los Capuleto sin ser invitado. El encuentro entre Mercucio y Teobaldo fue inevitable. Las palabras rápidamente se transformaron en insultos, y los insultos en desafíos. Teobaldo, siempre orgulloso y rápido para la ira,
Acusó a Mercucio de estar aliado con un Montesco y exigió una satisfacción inmediata. Mercucio, nunca dispuesto a retroceder ante un desafío, aceptó el duelo con una sonrisa irónica en los labios. Mientras los dos se preparaban para pelear, Romeo llegó a la plaza. Había estado buscando a sus amigos, ansioso por compartir la alegría de su reciente matrimonio secreto con Julieta. Al ver a Mercucio y Teobaldo en una confrontación, su corazón se llenó de preocupación. Sabía que cualquier derramamiento de sangre solo empeoraría la situación entre las familias. Romeo corrió hacia ellos, tratando de mediar. «Deteneos», gritó con desesperación. «No tiene sentido esta pelea. Somos todos parte de Verona, y este odio no nos llevará a nada bueno». Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Teobaldo, enfurecido por la presencia de Romeo, lo retó directamente a un duelo. «Montesco, has deshonrado a mi familia al colarte en nuestra fiesta. Defiende tu honor ahora». Romeo, con el amor de Julieta en su corazón y considerando a Teobaldo ahora como familia, se negó a pelear. «Teobaldo, no tengo ninguna intención de luchar contigo. Aunque no lo sepas, ahora somos parientes, y no quiero derramar sangre entre nosotros». Su negativa solo enfureció más a Teobaldo, quien no entendía la razón detrás de la actitud de Romeo. Mercucio, viendo la pasividad de su amigo, se sintió insultado y desilusionado. No comprendía el cambio en Romeo, y su propia naturaleza combativa no le permitía quedarse de brazos cruzados. «Si no luchas tú, lo haré yo en tu lugar», declaró Mercucio, desenvainando su espada. Los dos hombres se enfrentaron en un duelo feroz, mientras la gente se reunía a su alrededor, formando un círculo de espectadores. La lucha fue intensa y rápida. Mercucio, aunque valiente y hábil con la espada, no pudo igualar la furia y la destreza de Teobaldo. En un momento de descuido, Teobaldo logró herir gravemente a Mercucio. Con una expresión de dolor y sorpresa, Mercucio cayó al suelo, y la plaza se llenó de un silencio tenso. «Una maldición sobre ambas casas», murmuró Mercucio con sus últimas fuerzas, antes de morir en los brazos de Romeo. La muerte de su amigo cambió todo para Romeo. El dolor y la desesperación llenaron su corazón, y toda la razón y el autocontrol se desvanecieron en un instante. En un arrebato de furia ciega, Romeo desenvainó su espada y se lanzó contra Teobaldo. La pelea fue rápida y brutal. Romeo, impulsado por la venganza y el dolor, logró superar a Teobaldo y lo mató. La plaza, que había estado llena de vida, quedó sumida en un silencio sepulcral. La gente miraba con horror los cuerpos de Mercucio y Teobaldo, y el aire parecía pesado con la promesa de más tragedia. Romeo, al darse cuenta de lo que había hecho, se sintió abrumado por el remordimiento y el temor. Sabía que las consecuencias de sus actos serían terribles. No pasó mucho tiempo antes de que la noticia llegara a los líderes de Verona. El príncipe, enfurecido por el derramamiento de sangre y la constante violencia entre las dos familias, decretó que Romeo debía ser desterrado de la ciudad. Aunque no lo condenó a muerte, el destierro significaba que Romeo debía dejar atrás todo lo que conocía y amaba, incluida Julieta. Romeo, abatido y desesperado, buscó refugio en la celda del fraile Lorenzo. El fraile, aunque compadecido por la situación de Romeo, sabía que las acciones de éste habían desencadenado una serie de eventos que serían difíciles de controlar. Juntos, intentaron idear un plan para mantener a salvo a Romeo mientras buscaban una solución que pudiera reconciliar a las familias y permitir que los amantes estuvieran juntos. Mientras tanto, Julieta,
Al enterarse de la muerte de Teobaldo y el destierro de Romeo, sintió su mundo desmoronarse. La noticia la golpeó con una fuerza devastadora, y su corazón se llenó de dolor y confusión. Aunque amaba a Romeo con toda su alma, la muerte de su primo y la separación inminente la dejaron en un estado de desesperación absoluta. La tragedia había comenzado, y los eventos se estaban desarrollando de una manera que nadie podía prever ni controlar. Romeo y Julieta, unidos por un amor profundo y verdadero, se encontraban ahora atrapados en una red de odio, venganza y destino. La paz que habían soñado parecía cada vez más lejana, y la sombra de la tragedia se cernía sobre ellos, prometiendo un futuro incierto y lleno de dolor. Así, la historia de Romeo y Julieta avanzaba hacia un desenlace que, aunque trágico, mostraría al mundo el poder del amor verdadero y la futilidad del odio. En medio del caos y la violencia, su amor seguiría siendo una llama brillante, desafiando la oscuridad y recordándonos la importancia de la paz y la reconciliación. Capítulo 5. El destierro de Romeo. La noticia del destierro de Romeo se esparció rápidamente por Verona, llevando un aire de melancolía y desesperanza a todos aquellos que estaban involucrados. La sentencia del príncipe fue recibida con una mezcla de alivio y tristeza. Aunque la vida de Romeo había sido salvada, el destierro era un castigo severo que lo arrancaba de su hogar, su familia, y lo más importante, de Julieta. Romeo, al escuchar su sentencia, sintió como si el mundo se desmoronara a su alrededor. La idea de dejar a Julieta, después de haber encontrado en ella su razón de vivir, era un golpe devastador. Con el corazón pesado y la mente nublada, se dirigió al convento del fraile Lorenzo para buscar consuelo y consejo. El fraile, un hombre de profunda sabiduría y compasión, comprendía la gravedad de la situación y la desesperación de Romeo. Mientras tanto, en la casa de los Capuleto, Julieta estaba sumida en el dolor. La noticia de la muerte de Teobaldo, su querido primo, había sido un duro golpe, pero la condena de Romeo al destierro era una herida aún más profunda. En su habitación, sola y angustiada, lloraba la pérdida de su amor y la injusticia de la situación. Aunque entendía la gravedad de los actos de Romeo, su amor por él seguía siendo inquebrantable. Antes de partir hacia Mantua, Romeo se dirigió a la casa de los Capuleto para pasar una última noche con Julieta. Con la ayuda de la nodriza, Romeo logró entrar en la mansión sin ser visto y se reunió con su amada en su habitación. El encuentro fue agridulce, una mezcla de alegría por estar juntos y tristeza por la inminente separación. La noche que pasaron juntos estuvo llena de susurros y promesas. Bajo la luz tenue de la luna que se filtraba por las ventanas, Romeo y Julieta se abrazaron con fuerza, como si el contacto físico pudiera aliviar el dolor de sus corazones. Romeo, con la voz cargada de emoción, le prometió a Julieta que encontrarían una manera de estar juntos nuevamente, que su amor superaría todos los obstáculos que el destino les pusiera enfrente. Julieta, con lágrimas en los ojos, asintió y le dijo a Romeo que esperaría por él, sin importar cuánto tiempo tuviera que pasar. Ambos hablaron de planes y sueños, imaginando un futuro en el que podrían vivir libremente, sin temor a la enemistad de sus familias. Se aferraron a esa esperanza, convirtiéndola en su ancla en medio del mar tormentoso de la incertidumbre. Mientras las horas avanzaban y la primera luz del alba comenzaba a iluminar el horizonte, sabían que el momento de la despedida había llegado. Con un beso lleno de amor y tristeza, Romeo se despidió de Julieta, prometiéndole que regresaría por ella. Julieta, con el corazón roto, lo vio partir, susurrando palabras de amor que se perdían en el aire matutino. Romeo, lleno de dolor y determinación,
partió hacia Mantua. El viaje fue solitario y lleno de pensamientos oscuros. Cada kilómetro que lo alejaba de Verona parecía una eternidad, y la tristeza de dejar a Julieta atrás lo abrumaba. En Mantua, encontró un lugar donde refugiarse, pero su mente y su corazón seguían anclados en Verona, en la casa de los Capuleto, donde su amada Julieta estaba sola y desolada. En Verona, la situación se volvía cada vez más tensa. La muerte de Teobaldo y el destierro de Romeo habían exacerbado la enemistad entre los Montesco y los Capuleto. Las calles estaban llenas de rumores y especulaciones, y la paz parecía un objetivo cada vez más inalcanzable. El fraile Lorenzo, preocupado por el bienestar de Romeo y Julieta, ideaba planes y estrategias para ayudar a los jóvenes amantes. Julieta, por su parte, se enfrentaba a una nueva realidad. Sus padres, ajenos a su matrimonio secreto y al amor que sentía por Romeo, comenzaron a presionarla para que se casara con Paris, un noble que deseaba tomarla como esposa. La insistencia de sus padres y la perspectiva de un matrimonio forzado aumentaban su angustia. Desesperada y sin saber a quién recurrir, Julieta buscó el consejo del fraile Lorenzo. El fraile, al ver la desesperación de Julieta, decidió ayudarla a encontrar una solución. Juntos, idearon un plan audaz para reunirla con Romeo. Lorenzo le dio a Julieta una poción que la haría parecer muerta durante 42 horas. Durante ese tiempo, la familia Capuleto la llevaría a la cripta familiar, donde Romeo podría encontrarla y huir juntos a un lugar seguro. Aunque el plan era arriesgado, Julieta aceptó con la esperanza de estar finalmente con su amado. Antes de tomar la poción, Julieta escribió una carta a Romeo, explicándole el plan y su amor eterno por él. La nodriza, fiel a Julieta, se encargó de enviar la carta a Mantua, esperando que Romeo la recibiera a tiempo. Mientras tanto, en Mantua, Romeo vivía en un estado de constante tristeza y añoranza. Cada día sin Julieta era una lucha, y su única esperanza era el plan que había ideado el fraile Lorenzo. La carta que le envió Julieta, explicando el plan, nunca llegó a sus manos debido a un desafortunado retraso. En su lugar, un mensajero llegó con la noticia de la muerte de Julieta, llevándolo a un abismo de desesperación. Romeo, incapaz de soportar la idea de vivir sin Julieta, decidió regresar a Verona, dispuesto a reunirse con ella en la muerte si no podía estar con ella en la vida. Compró un frasco de veneno y se dirigió a la cripta de los Capuleto, decidido a tomar su destino en sus propias manos. Así, el destierro de Romeo, lejos de ser una solución, había desencadenado una serie de eventos trágicos. La esperanza y el amor que habían sostenido a Romeo y Julieta se enfrentaban ahora a la dura realidad de la separación y la desesperación. En su desesperada búsqueda de estar juntos, los amantes se acercaban a un desenlace que sería recordado por generaciones como la más triste y hermosa historia de amor jamás contada. Capítulo 6. La desesperación de Julieta. En la tranquila mansión de los Capuleto, el ambiente había cambiado drásticamente desde la muerte de Teobaldo y el destierro de Romeo. Julieta, cuya alegría y esperanza habían sido sustituidas por una profunda tristeza, vivía en un constante estado de angustia. La partida de Romeo, su amado esposo, y la muerte de su primo Teobaldo la habían dejado emocionalmente devastada. La situación se volvió aún más insostenible cuando sus padres, ajenos a su dolor y a su matrimonio secreto, anunciaron su intención de casarla con Paris, un noble que deseaba fervientemente tomarla como esposa. El anuncio del matrimonio con Paris cayó sobre Julieta como una sentencia de muerte. Aunque Paris era un buen hombre y deseaba sinceramente hacerla feliz, su corazón ya pertenecía a Romeo.
desesperada y sin saber qué hacer. Julieta se sintió atrapada entre el deber hacia su familia y el amor que sentía por Romeo. La presión de sus padres aumentaba cada día, y la fecha del matrimonio se acercaba inexorablemente. En su habitación, Julieta se encontraba sumida en la desesperación. Cada noche, las lágrimas bañaban su rostro mientras recordaba los momentos felices con Romeo. La idea de casarse con otro hombre le resultaba insoportable. La noche antes de su encuentro con el fraile Lorenzo, Julieta escribió una carta a Romeo, expresando todo su amor y desesperación. Guardó la carta con la esperanza de que, de alguna manera, llegaría a las manos de su amado. Finalmente, Julieta decidió buscar la ayuda del fraile Lorenzo, el único que conocía su situación y había ayudado a ella y a Romeo a casarse. Con el corazón lleno de esperanza y desesperación, se dirigió al convento del fraile. Lorenzo la recibió con su habitual calma y sabiduría, consciente de la gravedad de la situación. Al ver la desesperación en los ojos de Julieta, comprendió que debía idear un plan audaz para salvarla de un destino que ella no deseaba. Julieta se arrodilló ante el fraile, suplicando su ayuda. «Fraile Lorenzo, no puedo casarme con Paris. Mi corazón y mi vida pertenecen a Romeo. Si no puedes ayudarme, prefiero morir antes que vivir sin mi amado». Su voz estaba cargada de dolor y determinación. El fraile, conmovido por la intensidad de sus emociones, decidió arriesgarse y formular un plan que, aunque peligroso, podría salvarla. El fraile Lorenzo sacó un pequeño frasco de su estante de hierbas y pociones. «Julieta, este frasco contiene una poción que te hará parecer muerta durante 42 horas. Después de tomarla, tu familia te encontrará y, creyendo que has fallecido, te colocarán en la cripta de los Capuleto. Durante ese tiempo, enviaré un mensaje a Romeo informándole de nuestro plan. Él vendrá a ti, y juntos podrán huir y vivir en paz». Julieta, aunque asustada por la idea, aceptó el plan del fraile. Sabía que era su única esperanza de escapar del matrimonio forzado y reunirse con Romeo. «Haré lo que sea necesario para estar con Romeo. Confío en ti, fraile Lorenzo». Con estas palabras, tomó el frasco y lo guardó en su vestido. El fraile, consciente de los riesgos, le explicó detalladamente cómo y cuándo debía tomar la poción. «Debes tomarla la noche antes de tu matrimonio con Paris. Asegúrate de estar sola en tu habitación para que nadie sospeche nada. Cuando despiertes en la cripta, Romeo estará allí para llevarte lejos». Julieta, armada con un plan y renovada esperanza, regresó a su hogar. Sin embargo, mantener la compostura ante sus padres y Paris fue una tarea ardua. Cada día que pasaba, la presión aumentaba y la fecha del matrimonio se acercaba más y más. En las cenas familiares, Paris hablaba con entusiasmo sobre su futuro juntos, mientras Julieta apenas podía ocultar su desesperación. Sus padres, felices por el arreglo, no veían el tormento interno de su hija. La noche antes del matrimonio, Julieta se encerró en su habitación con el frasco en sus manos temblorosas. Las palabras del fraile resonaban en su mente mientras miraba el líquido transparente. «Hazlo por Romeo, hazlo por nuestro amor», se dijo a sí misma. Con una última mirada al cielo, rezando por la seguridad de Romeo y por la efectividad del plan, bebió la poción. El efecto fue casi inmediato. Julieta sintió un frío intenso recorriendo su cuerpo, y su visión se volvió borrosa. Se tumbó en su cama, luchando por mantenerse consciente mientras la poción hacía su efecto. Con una última oración silenciosa,
Cerró los ojos y se dejó llevar por el sueño profundo y artificial que la poción inducía. A la mañana siguiente, la casa de los Capuleto se sumió en el caos. La nodriza, al entrar en la habitación de Julieta para ayudarla a prepararse para el matrimonio, la encontró inerte en la cama. Gritando de horror, alertó a toda la familia. Los Capuleto, al ver a su hija aparentemente sin vida, se derrumbaron en dolor y desesperación. Paris, al enterarse de la noticia, llegó a la casa y se sumió en una profunda tristeza al ver a su prometida aparentemente fallecida. El cuerpo de Julieta fue colocado en la cripta familiar con gran ceremonia y dolor. Toda Verona estaba conmocionada por la tragedia. Sin embargo, en medio de esta tormenta de emociones, el fraile Lorenzo mantenía la esperanza de que su plan funcionaría. Envió un mensajero a Mantua con una carta detallando todo a Romeo, esperando que el mensaje llegara a tiempo. En Mantua, Romeo vivía en un estado de constante melancolía y añoranza. Su único consuelo era la esperanza de que algún día podría reunirse con Julieta. Sin embargo, la fortuna no estaba de su lado. El mensaje del fraile se retrasó debido a una serie de desafortunadas circunstancias, y en su lugar, Romeo recibió la noticia de la muerte de Julieta por otro mensajero. La desesperación se apoderó de Romeo al escuchar la terrible noticia. Incapaz de soportar la idea de vivir sin Julieta, decidió regresar a Verona. Compró un frasco de veneno y se dirigió a la cripta de los Capuleto, dispuesto a reunirse con su amada en la muerte si no podía hacerlo en la vida. Así, el plan audaz y desesperado del fraile Lorenzo, aunque lleno de esperanza y buenas intenciones, se enfrentaba a los implacables giros del destino. Julieta, inmersa en un sueño profundo, esperaba en la cripta sin saber que su amado Romeo estaba en camino, llevado por la desesperación y la tristeza. La tragedia que se avecinaba era inevitable, y el amor de Romeo y Julieta, aunque profundo y verdadero, se encontraba en una encrucijada que solo el destino podía resolver. Capítulo 7. La falsa muerte de Julieta. La noche antes de su boda con Paris, Julieta se encontraba sola en su habitación, enfrentando la mayor decisión de su vida. Con el frasco de poción en sus manos, se llenó de valentía y resolvió confiar en el plan del fraile Lorenzo. Bebió la poción, sintiendo cómo su cuerpo se enfriaba y su visión se nublaba. Pronto, el sueño profundo y artificial la envolvió, llevándola a un estado de inconsciencia que simulaba la muerte. A la mañana siguiente, la nodriza, como de costumbre, entró en la habitación de Julieta para ayudarla a prepararse para la boda. Pero al encontrarla inmóvil y sin vida en la cama, lanzó un grito desgarrador que resonó por toda la casa. La familia Capuleto se precipitó a la habitación de Julieta, y al ver su cuerpo aparentemente sin vida, se sumieron en una profunda desesperación. La noticia se esparció rápidamente, y pronto toda Verona conocía la trágica muerte de la joven Capuleto. La casa de los Capuleto, que había estado llena de preparativos nupciales, se transformó en un lugar de luto y dolor. Los sirvientes y familiares lloraban la pérdida de Julieta, y Paris, destrozado por la noticia, llegó a la mansión para rendir sus respetos y lamentar la muerte de su prometida. La ceremonia nupcial se convirtió en un funeral, y el cuerpo de Julieta fue colocado en la cripta familiar con gran solemnidad. El fraile Lorenzo, aunque afectado por la escena de dolor que presenció, mantenía la esperanza de que su plan funcionaría. Inmediatamente después de que Julieta tomara la poción, había enviado un mensajero a Mantua con una carta detallando todo a Romeo. La carta explicaba el plan y pedía a Romeo que regresara a Verona para rescatar a Julieta de la cripta una vez que despertara de su sueño inducido.
El fraile confiaba en que el mensaje llegaría a tiempo y que los amantes podrían huir juntos y vivir en paz. Sin embargo, el destino tenía otros planes. El mensajero, enfrentando numerosos obstáculos en el camino, no logró entregar la carta a Romeo a tiempo. Las circunstancias se confabularon en su contra, un control sanitario en Mantua debido a una plaga, una tormenta inesperada que retrasó su viaje y la desorientación en las calles desconocidas. Mientras tanto, otro mensajero, ajeno al plan del fraile, llegó a Mantua con la noticia devastadora de la supuesta muerte de Julieta. Romeo, al recibir la noticia de que su amada Julieta había muerto, se sumió en una profunda desesperación. La sola idea de vivir sin ella le resultaba insoportable. Se negó a aceptar la cruel realidad y decidió regresar a Verona, decidido a reunirse con Julieta, aunque fuera en la muerte. Compró un frasco de veneno y partió hacia Verona con el corazón destrozado. Mientras Romeo se dirigía a Verona, en la cripta de los Capuleto, Julieta yacía inmóvil, su cuerpo en un estado de aparente muerte. Los días transcurrieron con una calma inquietante. La cripta, oscura y fría, guardaba el secreto del plan del fraile Lorenzo, esperando el momento en que Julieta despertara de su sueño inducido. El fraile Lorenzo, ansioso y preocupado por la falta de noticias de Romeo, decidió ir personalmente a la cripta para asegurarse de que todo estaba en orden y estar presente cuando Julieta despertara. Sabía que cada minuto contaba y que la vida de ambos amantes dependía de la rapidez con que pudieran reunirse y escapar de Verona. En su viaje de regreso a Verona, Romeo no estaba al tanto de los detalles del plan del fraile. Con el corazón lleno de desesperación y tristeza, solo pensaba en llegar a la cripta y reunirse con Julieta, aunque fuera en la muerte. La decisión de tomar el veneno junto al cuerpo de su amada le parecía la única forma de encontrar la paz. Finalmente, Romeo llegó a Verona bajo el manto de la noche. Con el rostro oculto por una capa, se dirigió hacia la cripta de los Capuleto, evitando ser reconocido. Al llegar a la entrada de la cripta, se encontró con Paris, quien estaba allí para rendir homenaje a su prometida. Al verlo, Paris lo confrontó, creyendo que Romeo había venido a profanar la tumba de Julieta. El enfrentamiento entre Romeo y Paris fue inevitable. Paris, cegado por el dolor y la ira, atacó a Romeo, y en la lucha que siguió, Romeo mató a Paris en defensa propia. Con el corazón pesado por otra muerte, Romeo se adentró en la cripta, decidido a reunirse con Julieta. Dentro de la cripta, la atmósfera era sombría y silenciosa. La tenue luz de una antorcha revelaba los rostros inertes de los Capuleto enterrados allí. Romeo avanzó hacia el lugar donde yacía el cuerpo de Julieta. Al verla, tan hermosa y aparentemente dormida, su corazón se llenó de un dolor indescriptible. Con lágrimas en los ojos, se arrodilló junto a ella, besando sus fríos labios una última vez. «Perdóname», Julieta susurró, sacando el frasco de veneno. «No puedo vivir sin ti. Este mundo no tiene sentido si no estamos juntos». Con una última mirada a su amada, Romeo bebió el veneno, sintiendo como el líquido mortal corría por su garganta. En cuestión de minutos, el veneno hizo efecto, y Romeo cayó junto al cuerpo de Julieta, la vida escapando de su cuerpo. Poco después, el fraile Lorenzo llegó a la cripta, pero ya era demasiado tarde. Al entrar y ver los cuerpos de Romeo y Paris, su corazón se hundió en la desesperación. Se apresuró al lado de Julieta, justo cuando ella comenzaba a despertar de su sueño inducido. Al abrir los ojos, Julieta vio al fraile, y una esperanza momentánea brilló en su mirada. «Fraile Lorenzo, ¿dónde está Romeo?»,
preguntó Julieta, aún desorientada. El fraile, con lágrimas en los ojos, señaló el cuerpo inerte de Romeo junto a ella. La realidad golpeó a Julieta con una fuerza devastadora. Al ver a su amado muerto por el veneno, su corazón se rompió en 1000 pedazos. El fraile intentó consolarla y persuadirla de huir con él, pero Julieta, consumida por el dolor, se negó a abandonar el cuerpo de Romeo. Desesperada, tomó el puñal de Romeo y, con una determinación feroz, lo clavó en su propio pecho, uniendo su destino al de su amado. Así, la cripta de los Capuleto se convirtió en el escenario de la mayor tragedia de Verona. Los cuerpos de los dos jóvenes amantes yacían juntos, unidos en la muerte como lo habían deseado en vida. El fraile Lorenzo, destrozado por la culpa y la tristeza, salió de la cripta para informar a las familias Montesco y Capuleto de la trágica verdad. La noticia de la muerte de Romeo y Julieta se esparció rápidamente, y la ciudad de Verona quedó sumida en el luto. Las familias Montesco y Capuleto, enfrentadas durante años, finalmente comprendieron el costo de su enemistad. En el dolor compartido por la pérdida de sus hijos, encontraron un camino hacia la reconciliación. Así, aunque Romeo y Julieta no pudieron vivir juntos en este mundo, su amor logró algo que parecía imposible: unir a sus familias en la paz y recordar a todos que el odio solo conduce a la destrucción. La historia de los jóvenes amantes se convirtió en una lección eterna sobre el poder del amor y las terribles consecuencias del rencor y la venganza. Capítulo 8. La decisión de Romeo. El viaje de Romeo de Mantua a Verona fue una travesía marcada por la angustia y la desesperación. Cada paso que daba lo acercaba más al destino que había elegido, un destino marcado por el amor y la muerte. En su mente, solo existía una certeza: si Julieta había muerto, él también debía morir. Al llegar a Verona, el corazón de Romeo latía con una mezcla de temor y determinación. La oscura noche lo envolvía mientras se dirigía hacia la cripta de los Capuleto. Cada paso era un eco de su angustia, cada respiración un susurro de su desesperación. No había vuelta atrás. Solo había un camino por recorrer, el camino hacia Julieta. En la entrada de la cripta, Romeo se encontró con Paris, quien había llegado para rendir homenaje a su prometida fallecida. La sorpresa y la ira se reflejaron en los ojos de Paris al ver a Romeo, a quien consideraba un intruso en el lugar de descanso de Julieta. Sin mediar palabra, se lanzó hacia Romeo con la intención de detenerlo. El enfrentamiento fue breve pero intenso. Paris, impulsado por el dolor y la ira, atacó a Romeo con ferocidad, pero Romeo, consumido por la desesperación y el deseo de reunirse con Julieta, respondió con igual determinación. En el fragor de la batalla, la espada de Romeo encontró su objetivo, y Paris cayó al suelo, su vida apagándose junto con la luz de la luna. La muerte de Paris fue un eco sombrío en la cripta silenciosa. Romeo, con el corazón pesado por otra vida perdida, avanzó hacia el cuerpo de Julieta. Allí, en la tenue luz de las antorchas, yacía la mujer que había amado con toda su alma, su amada Julieta. El dolor y la tristeza lo envolvieron como una manta fría mientras se arrodillaba junto a ella. Julieta, mi amor, murmuró Romeo, su voz quebrándose con la emoción. ¿Cómo podría la vida continuar sin ti? Prefiero la muerte 1000 veces antes que vivir en un mundo donde no estés. Las lágrimas brotaban de sus ojos mientras miraba el rostro pálido de Julieta, una visión que le rompía el corazón en 1000 pedazos. Con manos temblorosas, Romeo sacó el frasco de veneno que había comprado en Mantua. La fría botella parecía un símbolo de su desesperación, un puente entre la vida y la muerte. Sin vacilar,
levantó el frasco a sus labios y bebió el contenido amargo, sintiendo como el veneno ardía en su garganta. Un suspiro escapó de los labios de Romeo mientras el veneno se extendía por su cuerpo, una sensación de entumecimiento y calor que lo envolvía por completo. Cerró los ojos, dejando que la oscuridad lo consumiera, y su último pensamiento fue para Julieta, el amor que lo había llevado a este final trágico. En la cripta de los Capuleto, la muerte reclamó a dos amantes perdidos en el torbellino de su propio amor. Romeo y Julieta, unidos en la vida y en la muerte, yacían juntos por última vez, sus manos entrelazadas en un gesto de amor eterno. La tragedia de su historia se convirtió en una lección eterna sobre el poder del amor y las terribles consecuencias del odio y la venganza. Fuera de la cripta, el fraile Lorenzo llegó demasiado tarde para salvar a los jóvenes amantes. Al entrar y ver los cuerpos sin vida de Romeo y Julieta, su corazón se llenó de pesar y remordimiento. Se arrodilló junto a ellos, una lágrima solitaria rodando por su mejilla, mientras oraba por el perdón y la paz de sus almas. La noticia de la muerte de Romeo y Julieta se esparció rápidamente por Verona, sumiendo a la ciudad en el luto. Las familias Montesco y Capuleto, enfrentadas durante años, finalmente comprendieron el costo de su enemistad. En el dolor compartido por la pérdida de sus hijos, encontraron un camino hacia la reconciliación. Así, en la cripta de los Capuleto, dos amantes fueron unidos por la muerte, pero su amor trascendió la mortalidad, viviendo en los corazones de aquellos que escucharon su historia. Romeo y Julieta, en vida y en muerte, fueron un testimonio del poder del amor verdadero, un amor que desafió incluso a la muerte misma. Capítulo 9. El despertar de Julieta. La cripta de los Capuleto permanecía en un silencio sepulcral, con solo el tenue resplandor de las antorchas iluminando las paredes de piedra fría. En medio de esa penumbra, el cuerpo de Julieta yacía inerte, atrapado en un sueño profundo inducido por la poción del fraile Lorenzo. Sin embargo, como había sido planeado, el efecto de la poción comenzó a disiparse lentamente, y Julieta empezó a despertar. Sus ojos se abrieron con dificultad, parpadeando contra la luz débil. Su mente estaba nublada y su cuerpo se sentía pesado, pero poco a poco recobró la conciencia. Al principio, no comprendía dónde estaba ni qué había sucedido. Todo le parecía un sueño confuso, un laberinto de recuerdos borrosos. Sin embargo, pronto la realidad la golpeó con una fuerza brutal. Al girar su cabeza, vio el cuerpo de Romeo junto a ella. Estaba pálido y frío, con los labios ligeramente entreabiertos. Al principio, pensó que él también había tomado la misma poción y que despertaría a su lado. Pero cuando lo llamó suavemente, su nombre resonó en el aire sin respuesta. La expresión de Romeo, tranquila pero sin vida, le reveló la terrible verdad: Romeo estaba muerto. Una ola de desesperación y dolor se apoderó de Julieta. Se incorporó con esfuerzo, temblando mientras acariciaba el rostro de Romeo, sintiendo la frialdad de su piel bajo sus dedos. «Romeo, ¿qué has hecho? ¿Por qué has tenido que irte sin mí?» Su voz era un susurro cargado de angustia. Desesperada por unirse a él, buscó alguna señal de vida, algún indicio de que todo esto no era más que una horrible pesadilla. Pero el cuerpo de Romeo yacía inmóvil, sin responder a sus lágrimas y súplicas. Fue entonces cuando vio el frasco vacío de veneno en su mano. Sin pensarlo, acercó sus labios a los de Romeo, tratando de absorber cualquier residuo del veneno que pudiera quedar. Pero el frasco estaba completamente vacío y no había suficiente veneno en sus labios para cumplir su deseo.
La realidad de su situación se volvió aún más insoportable. Su corazón estaba destrozado, y la desesperación nublaba su juicio. En medio de su dolor, sus ojos se posaron en la daga de Romeo, reluciente a la luz de las antorchas. La cogió con manos temblorosas, sintiendo el peso de la hoja fría en su palma. Julieta miró una vez más a Romeo, su amor eterno. Sus lágrimas caían sobre su rostro mientras recordaba los momentos felices que compartieron, las promesas de amor eterno, y el dolor de su pérdida. Romeo, si tú te has ido, no puedo vivir sin ti. La muerte será nuestro único refugio. Con una determinación feroz, levantó la daga y la acercó a su pecho. Así, con un beso, muero, murmuró, recordando las palabras de Romeo. Con una última mirada llena de amor y tristeza, Julieta se apuñaló en el corazón. La daga atravesó su pecho y sintió un dolor agudo, pero fue el dolor del alma lo que realmente la consumió. Se desplomó junto a Romeo, su mano alcanzando la de él en un último gesto de amor. La sangre manchaba su vestido y el frío se apoderaba de su cuerpo, pero su espíritu se llenaba de una extraña paz. En sus últimos momentos, pensó en Romeo y en el amor que los unía. A medida que la vida se desvanecía de su cuerpo, sus labios formaron una última palabra, Romeo. El fraile Lorenzo, que había estado tratando de llegar a la cripta a tiempo, entró justo cuando Julieta exhalaba su último aliento. La escena ante él era desgarradora, los cuerpos sin vida de los dos jóvenes amantes, unidos en la muerte, yacían en un abrazo eterno. Sus corazones, que habían latido al unísono en vida, ahora se detenían juntos en la quietud de la muerte. El fraile cayó de rodillas, su corazón cargado de culpa y dolor. Dios, perdóname por mi parte en esta tragedia. Que sus almas encuentren la paz que no pudieron hallar en este mundo. Con una oración silenciosa, cerró los ojos de Julieta y cubrió sus cuerpos con un manto, protegiéndolos del frío de la cripta. La noticia de la muerte de Romeo y Julieta se esparció rápidamente por Verona, sumiendo a la ciudad en un luto profundo. Las familias Montesco y Capuleto, enfrentadas durante tantos años, finalmente comprendieron la magnitud de su rivalidad y las terribles consecuencias de su odio. En el dolor compartido por la pérdida de sus hijos, encontraron un camino hacia la reconciliación. La historia de Romeo y Julieta se convirtió en una lección eterna sobre el poder del amor y las devastadoras consecuencias del rencor y la venganza. Sus nombres fueron recordados no solo como un símbolo de amor trágico, sino también como un recordatorio de la importancia de la paz y la comprensión entre los seres humanos. Así, en la cripta de los Capuleto, los cuerpos de Romeo y Julieta descansaron juntos, unidos para siempre en la muerte. Su amor, aunque breve y trágico, dejó una huella indeleble en el corazón de todos los que conocieron su historia. El amor que compartieron, más allá de las barreras del odio y la rivalidad, se convirtió en un faro de esperanza y una inspiración eterna para futuras generaciones. Capítulo 10. La reconciliación final. La mañana siguiente, cuando los primeros rayos del sol se filtraban por las estrechas ventanas de la cripta de los Capuleto, los guardias, al realizar su ronda de rutina, hicieron un descubrimiento que conmocionaría a toda Verona. En el interior de la cripta, yacían los cuerpos sin vida de 3 personas, Romeo, Julieta y Paris. La noticia se difundió como un incendio forestal, arrasando con la tranquilidad de la ciudad y llevando el luto a cada rincón de Verona. Las familias Montesco y Capuleto, al enterarse de la tragedia, corrieron hacia la cripta, con el corazón lleno de temor y dolor. Ante la trágica escena que se desplegaba ante ellos, los padres,
Hermanos y parientes de Romeo y Julieta se sumieron en un dolor inconsolable. La muerte había unido a los dos amantes en un destino compartido, y ahora, también los unía en la tristeza y el luto. El fraile Lorenzo, quien había llegado poco antes que las familias, permaneció en silencio junto a los cuerpos de Romeo y Julieta. Su corazón estaba cargado de culpa y remordimiento por su papel en la tragedia que había llevado a la muerte de los jóvenes amantes. Sabía que era el momento de enfrentar las consecuencias de sus acciones y revelar la verdad que había estado oculta por tanto tiempo. Con voz temblorosa pero firme, el fraile Lorenzo confesó toda la historia detrás de la muerte de Romeo y Julieta. Explicó cómo había ideado el plan de la poción para unir a las dos familias enemistadas, esperando que el amor de los jóvenes pudiera traer la paz a Verona. Reconoció su error al subestimar las fuerzas del destino y la tragedia que su plan había desencadenado. Profundamente conmovidos por la revelación del fraile, las familias Montesco y Capuleto se miraron el uno al otro con ojos llenos de dolor y comprensión. En ese momento, la amargura y la enemistad que habían separado a sus familias durante generaciones parecieron desvanecerse ante el poder de la pérdida compartida. Se dieron cuenta de que el odio y la venganza solo habían llevado a la tragedia y al sufrimiento. En un gesto de reconciliación y redención, los Montesco y los Capuleto se abrazaron unos a otros, dejando de lado las diferencias del pasado en honor a la memoria de Romeo y Julieta. Prometieron acabar con su rivalidad y trabajar juntos para construir un futuro de paz y armonía en Verona. Como símbolo de su compromiso con la reconciliación, las dos familias decidieron honrar la memoria de Romeo y Julieta con la construcción de estatuas en su honor, que se erigirían en la plaza principal de Verona. Estas estatuas servirían como recordatorio permanente de la tragedia que había llevado a la muerte de los jóvenes amantes, pero también como un símbolo de la esperanza de un futuro mejor, donde el amor y la compasión prevalecieran sobre el odio y la enemistad. Así, de la tragedia de Romeo y Julieta nació una paz duradera en Verona. Su amor, aunque truncado por la muerte, había logrado lo que parecía imposible: unir a dos familias enemistadas y abrir el camino hacia un futuro de entendimiento y tolerancia. En la cripta de los Capuleto, los cuerpos de Romeo y Julieta descansaban en paz, su amor eterno convertido en un legado de esperanza y reconciliación para las generaciones venideras.